La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero. Noche muy intensa la que tenemos hoy en esta hora de programa. Son 3 y 7, casi y 7 minutos. Vamos a tener encuentros con lo desconocido con el sacerdote Jesús López Saiz, un sacerdote que nos va a hablar de la muerte de Juan Pablo I y del asesinato. Él dice que es asesinato desde dentro del Vaticano de Juan Pablo I. Y vamos a hablar de otra serie de cosas, pero lo dicho, vamos ya con ellos. Vamos a hablar también del mundo del cine, de la película Cónclave y de muchas otras cosas. Es que no queremos perder ni un segundo. Vamos ya con todas ellas. Encuentros con lo desconocido. Qué mejor que esta semana para volver a conversar con él. Estamos hablando de un sacerdote católico que escribió hace unos años un trabajo, un libro, escribió muchísimo que hablar, sacerdote católico, un sacerdote, digamos, el que forma parte de lo ortodoxo, lo normal, pero él publicó un libro sobre la muerte, el asesinato de Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo I. Pero está involucrado en muchísimas labores sociales, tiene una comunidad, está en la comunidad de Ayala, está al frente de esa comunidad realizando labores realmente muy llamativas. Y qué mejor que volver a hablar con él en esta ocasión sobre ese libro. Se pedirá cuenta, se titulaba, acaba de publicar uno titulado La muerte, el Papa que mataron, se titula el Papa que mataron, y qué mejor que este momento para volver a hablar con él. Insistimos, es sacerdote católico y atención a lo que nos va a contar, atención a lo que cuenta y atención a lo que presenta. Él es Jesús López Saiz. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien, ¿y tú? Hemos hablado en alguna ocasión, te hemos tenido en el programa, eres un sacerdote absolutamente progresista, y en estos días en los que se está hablando mucho de la figura del Papa Francisco, yo quiero preguntarte y quería preguntarle, porque yo creo que igual estamos pensando algo que no era. ¿En dónde podemos situar y dónde podemos colocar al Papa Francisco? ¿A un lado era reformista o era conservador? Pues para mí es un papa renovador. Teniendo en cuenta los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues teniendo en cuenta estos papas, hacía falta, cuando fue elegido, hacía falta un papa distinto. Y entonces se echó la red al otro lado del océano y nos vino pues un papa más evangélico, más social y más renovador en la línea del Concilio Vaticano II. O sea que para mí es un papa renovador. El Papa ha sido enterrado esta mañana, Francisco. Ahora viene un nuevo papado. Estamos en el periodo de sede vacante. Se va a elegir dentro de unos días el cónclave, se va a elegir el nuevo papado, la nueva persona que va a representar a la Iglesia Católica. Nos preguntamos, tú en tus libros, hemos hablado en alguna ocasión entre tus libros, se pedirá cuenta, por ejemplo, este libro en el que habla sobre la muerte, asesinato de Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo I. Hablas de la existencia de un Vaticano, de una especie de poder dentro del poder, de un contrapoder, de un poder oculto. ¿Tú crees que ese otro mundo del Vaticano está estos días trabajando, buscando colocar a su persona, buscando colocar a su elegido? Bueno, seguramente que hay fuerzas conservadoras que buscarán sus propios intereses. Pero teniendo en cuenta que el Papa Francisco ha nombrado 90 cardenales electores, bueno, ha nombrado 121
pero 31 son más de 80 años. Entonces, el Papa Francisco ha nombrado 90 cardenales electores, es decir, que pueden participar en el cónclave, y teniendo en cuenta que el total de los cardenales electores son 133, pues hay 43 no nombrados por Francisco. Hay que pensar que lo más probable es que salga elegido un papa en la misma línea que el Papa Francisco. Hay tuvo una lucha, bueno, hay esa parte en esos libros tuyos, has hablado en muchas ocasiones de ese poder relacionado con las finanzas vaticanas, ese Banco Vaticano. ¿Cómo tuvo, qué actuaciones efectuó, si efectuó alguna, el Papa Francisco contra esa parte de las finanzas vaticanas que está tan sembrada de oscuridad? Bueno, pues el Papa Francisco ha procurado dentro de lo posible pues sanear la situación, también la economía. Yo le envié al Papa Francisco el último libro, que es el Papa, que iba por título El Papa que mataron, la trama oculta, y tuvo el detalle de enviarme contestación de agradecimiento a través de la Secretaría de Estado. O sea que en ese sentido, pues yo estoy agradecido al Papa Francisco por la reacción que tuvo en relación al último libro mío llamado El Papa que mataron, la trama oculta. ¿No te parece un poco llamativo el hecho de que el Papa Francisco haya gustado más y la gente se haya solidarizado más con su postura, los no creyentes que los creyentes, que ha representado más al mundo agnóstico, ateo y agnóstico, ha representado más a ese mundo, o la gente que es atea y agnóstica se ha sentido más representada por el Papa Francisco que la gente que es muy creyente? Pues sí, ciertamente así es. Eso se debe, por un lado, pues a la dimensión evangélica del Papa Francisco. Se debe también a su dimensión social, tan preocupado, por ejemplo, por los emigrantes, y se debe también a su dimensión renovadora en la línea del Concilio Vaticano II. Esto ha favorecido pues que sea aceptado por muchos que están lejos quizá de la Iglesia, y que al mismo tiempo haya sido criticado por personas que dicen estar dentro de la Iglesia. El Papa que mataron es el título del libro, del último libro, el último trabajo que te has hecho. ¿Quién mató al Papa? ¿Al Papa Juan Pablo I? Pues en este último libro yo he recogido dos novedades importantes. Una, a propósito de la beatificación del Papa Juan Pablo I, se publicó, se editó un amplio libro sobre el proceso de beatificación, que no estaba en venta en librerías, pero yo pude hacerme con un ejemplar en Belluno, en la editorial que lo publicó. Entonces, lo más importante de este proceso, que apenas se ha destacado fuera, lo más importante, yo hice un amplio artículo comentando el libro sobre el proceso de beatificación, este libro al que me refiero, y se lo envié al postulador, el cardenal Stella. Y lo más importante que ahí recojo en ese libro es que consta en el proceso de beatificación, y apenas se ha dicho o se ha destacado, consta que el doctor Busonetti, que tenía que hacer
el diagnóstico de la muerte y el certificado de defunción, pidió la autopsia al Vaticano y se la negaron, de forma que el doctor Busonetti, que no conocía a Luciani, a Juan Pablo I como paciente, porque su médico estaba en Vittorio Veneto y le visitaba de vez en cuando, el doctor Busonetti, que no conocía a Luciani como paciente, tuvo que hacer el certificado de defunción, habiendo pedido la autopsia del Papa Juan Pablo I y habiéndosele negado dentro del Vaticano. Esto se ha mantenido oculto durante 40 años. Ha habido una novedad también, y es que se ha publicado en Nueva York el libro conocido de Anthony Raimondi, que es un mafioso pariente de Marcinkus, y que dice haber acompañado a Marcinkus, el que fue jefe del Banco Vaticano, para echarle cianuro, para matarle con cianuro. Yo creo, él dice que fue Marcinkus el que le echó las gotas de cianuro, pero ¿para qué quiere Marcinkus a un mafioso a su lado, sino para que sea el mafioso el que haga el trabajo sucio y él estar en otro sitio, tener una coartada, darle las llaves, etcétera, etcétera? Estas son las dos grandes novedades que he recogido en el último libro, El Papa que mataron, la trama oculta. Bajo este panorama que nos estás explicando, lo que nos estás contando, uno puede llegar a pensar, y seguramente hay alguno haciéndolo ahora, uno puede llegar a pensar que ahora mismo esa parte negra, esa parte de los cuervos, porque es una definición, es un nombre que se da a este sector dentro del Vaticano, ha respirado tranquilo a raíz de que no esté Francisco y quieren poner a uno de los suyos en el próximo papado. ¿Tú crees que ese sector está ahora más tranquilo sin Francisco? Pues seguramente que lo han celebrado a base de bien, pero yo creo que es muy difícil, muy poco probable, que salga un conservador, para entendernos, un cardenal conservador. Es muy poco probable, por lo que te comentaba anteriormente, de que son en total 133 los cardenales electores, y de ellos ha nombrado 90 el Papa Francisco durante estos 12 años de pontificado. Es decir, lo más probable es que salga uno de su misma orientación, de su misma línea. Se habla por ejemplo, se habla mucho del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, que tiene 67 años. Se habla también de un italiano, Matteo Maria Zuppi, de 69 años, que es arzobispo de Bolonia y también presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es decir, es un candidato al que hay que tener en cuenta. Y se habla también de Pietro Parolin, con 69 años, que ha sido secretario de Estado. Es decir, hay que esperar que salga alguien de la misma línea de Francisco, y entre otros pues se barajan aparecen nombrados estos candidatos que te comento. De todas formas, cuando salió elegido Francisco, el Consejo Cardinalicio que le eligió en el cónclave eran cardenales que en su mayor parte habían sido nombrados por Juan Pablo II y por el Papa Benedicto XVI, por el Papa Ratzinger. Y eran, se supone que conservadores, y los conservadores eligieron un progresista. ¿Puede ocurrir algo así? Que ahora, aunque los cardenales sean progresistas, se haga un conservador, porque la línea y la tendencia en el planeta, en el mundo, en el poder, influye y va en esa dirección, en el conservadurismo? Puede suceder,
puede suceder, pero no lo creo. No creo que pase así. Por poder puede suceder, evidentemente. Cuando fue elegido el Papa Francisco, es verdad pues que los cardenales habían sido elegidos por muchos por Juan Pablo II y el resto por el Papa Benedicto XVI. Lo que pasa es que la situación había llegado a un momento en que había que echar la red al otro lado, y se echó al otro lado del océano. Es decir, la situación resultaba insostenible, y así pues llegó la figura del Papa Francisco, un papa más evangélico, más social y más renovador. ¿Crees que es el Espíritu Santo quien guía el voto de los cardenales? Bueno, cuando se habla del Espíritu Santo habría que entender la acción del Espíritu de Dios, de Dios. Esto debería ser, deberían dejarse llevar por la acción del Espíritu de Dios, pero muchas veces pues cuentan, desgraciadamente, pues intereses personales o de grupo, etcétera. Jesús López Sáez, como siempre un placer conversar contigo, hablar contigo por tu valentía. Te reconocemos y te escuchamos y esperamos hablar contigo en el futuro, un futuro cercano, porque ahora llega una nueva etapa, estamos en el sede vacante, el Papa Francisco ya ha sido enterrado y ahora comienza la época y la era del cónclave. Va a ser la discusión para saber quién va a ser el nuevo Papa en el Vaticano. Y esperamos y deseamos que sea un Papa que favorezca a todos los necesitados, que es en definitiva lo que pretendía Francisco. Jesús, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Así lo esperamos, que salga un Papa semejante a Francisco.